Pues alabemos al Señor. Yo un día descubrí. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él, la oscuridad que me rodea, como las olas se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno En Jesucristo se halla la paz. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día,
descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con el himno Cuán dulce es confiar en Cristo. Lo acompañamos con nuestras palmas. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. En ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Para la oración representativa en el culto de hoy me gustaría invitar a la pastora María José Roca, que nos dirija en oración. Bendiciones a todos. Dios y Padre, te damos muchas gracias porque permites que podamos estar juntos, reunidos, dándote a ti el culto verdadero, un culto en espíritu y en verdad. Oramos declarando que Jesús, que es Cristo, quien completamente en la cruz solucionó todas las maldiciones y todos los desastres. En esta hora, permítenos estar recibiendo la gracia y la fuerza mediante la palabra. Haz que pueda revivir todas las áreas en nuestra vida que necesitan ser sanadas. Ayúdanos a recuperar lo que se ha perdido por causa de las secuelas de Génesis 3. Oramos que bendigas la vida del pastor Toñín, para que mediante la palabra se pueda estar levantando el verdadero movimiento de los discípulos en España, en Europa, las 237 naciones. Oramos, Señor, reconociendo que somos débiles, por eso con un corazón humilde queremos reconocer que necesitamos la gracia, la fuerza y que estés levantando cada familia, que tu palabra que está llegando en este momento a cada hogar, haz que esté vibrando, que tu ardor esté en cada corazón. Señor, suplicamos que tu poder se esté manifestando, que toda la oscuridad
que todo el poder de Satanás que obra en contra del Evangelio, en el poderoso nombre de Cristo, sea quebrantado. Y permítenos darte a ti la gloria en todo. Oramos por Jesucristo, que está vivo y está con nosotros, con el poder del cielo y la tierra. Permite que disfrutemos de las bendiciones del trono celestial y que nada nos mueva, que solo tu palabra, que solo tu espíritu, que solo la luz del Evangelio esté obrando para que en esta tierra haya evidencias del poder del Evangelio. Oramos en Cristo que está vivo. Amén. Amén. La palabra que se va a cumplir en nuestras vidas esta semana la podemos encontrar en Génesis 3 del 1 al 15. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Muy bien. Bueno, hoy de forma especial seguimos aquí en mi iglesia, en la iglesia del Aposento Alto de Marcos, aquí en Tegu, pero por primera vez estamos reunidos en este estudio que hemos preparado precisamente para que este evangelio siga siendo predicado a las 237 naciones. Para mí es una herramienta que Dios me está facilitando para que más y más campos, más puertas se sigan abriendo y este evangelio esté siendo continuamente predicado. El problema es que no sé usar esta herramienta, pero la herramienta me la ha dado. Hay que orar por los especialistas también, que se estén levantando también los remanentes para que todo sea de gran beneficio para el evangelio. También a los que estáis ahí detrás de la pantalla, agradeceros vuestras oraciones por este viaje que he tenido en las misiones de México y de Los Ángeles, que ha sido de gran bendición, de verdad que ha sido de gran bendición. Ha sido un tiempo donde he podido experimentar y confirmar otra vez de nuevo el mensaje de Jesucristo. Otra vez he podido confirmar que allá donde vayamos, lo que la gente realmente necesita es Jesucristo. Por eso nosotros como creyentes, de verdad tenemos que tener esos ojos abiertos para identificar de que realmente la respuesta que todo el mundo necesita es Cristo. He podido viajar a muchos países
Y en todos los países me he encontrado gente con problemas. Qué casualidad. ¿Hay alguien que tiene problemas aquí? Que levante la mano. En todos los países me he encontrado con mucha gente que tiene problemas. Pero no en muchos países me he podido encontrar con gente que tiene la respuesta a los problemas. Y por eso estamos orando. Por eso Dios está levantando la Universidad de Remanentes también. Os bendigo para que continuamente estéis dentro de esta respuesta. Por eso nosotros no simplemente hacemos la vida de fe, sino que después que hemos recibido la salvación a través de Jesucristo, donde todos nuestros problemas han sido solucionados, es importante que cada uno de nosotros nos estemos levantando como las personas que pueden transmitir esta respuesta de que es el Evangelio a nuestros campos, a la gente que esté alrededor. Por eso en nuestra iglesia, en mi corazón, continuamente estoy orando por cada uno de vosotros para que os levantéis como discípulos. Y nosotros no solo hacemos discípulos, no solo levantamos discípulos, sino que realmente estamos haciendo el movimiento de verdaderos discípulos. Seguramente que viviendo vuestra vida, incluso una vez que habéis recibido el Evangelio, que hemos creído en Jesucristo, os encontráis con problemas, ¿verdad? O quizá hay algún ser querido, algún familiar, alguien por quien estáis orando, que está en medio de problemas. O quizá algún otro hermano, ¿no?, de la iglesia. La gente pues viene y también os contará de sus problemas, o contará de lo que les está ocurriendo. De verdad, vosotros, cuando escucháis que alguien os está hablando cuando escucháis los problemas de alguien, ¿realmente pensáis que lo que necesitan es Cristo? No solo si os viene este pensamiento, sino que si realmente, no solo que se os viene este pensamiento, sino que realmente entendéis y podéis ver por qué esta persona necesita a Cristo, cómo Cristo se vuelve la respuesta, cómo sería Cristo la respuesta para esta persona. Voy a intentar explicar de nuevo otra vez. Cuando veis que alguien está sufriendo, seguramente que venga y dirá, oye, pues yo tengo este problema, o estoy sufriendo por esto. Nosotros, como hemos recibido el Evangelio, que es la solución a todos nuestros problemas, ¿de verdad veis cómo este Evangelio es la solución a todos los problemas y cómo es este Evangelio lo que realmente esta persona necesita? En el momento que mis ojos empiezan a ser abiertos de esta forma, de una forma muy simple, vais a estar pudiendo dar la respuesta que estas personas necesitan. La gente piensa que su problema es otra cosa. Piensan que mi problema es eso que aparece delante mía. Mi problema económico, mi problema en mi familia, mi problema con tal adicción o otras cosas. Pero realmente la Biblia nos habla de que ese no es el problema, sino que ese es el resultado de mi estado espiritual. De mi estado espiritual. Os bendigo para que hoy podáis abrir vuestros ojos y entender el qué, que realmente hay un único problema. ¿Cuál es este único problema que tanto en México como en España, en Ecuador, en Estados Unidos, en toda África, en Corea? ¿Cuál es este único problema donde todos estos países, donde todas las 237 naciones, por el cual las 237 naciones están sufriendo? ¿Cuál es este único problema? La Biblia nos muestra sobre él. Podemos ver en Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios? Hizo la creación, creó los cielos y la tierra, creó el mundo. ¿Cómo Dios lo creó? Pues creó al pez para vivir en el agua. También creó al árbol para echar raíz en la tierra y de esta forma crecer y dar fruto. Es la forma en la que Dios creó
hizo su creación. Y al hombre, ¿cómo Dios creó al hombre? Podemos ver en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Dios no le podemos ver a los ojos. Hemos leído al empezar el culto, Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que como es un ser espiritual, no está a la vista, no le podemos ver. Entonces, ¿qué quiere decir que fuimos creados a su imagen y semejanza? ¿Cuál es la imagen de Dios? Espíritu. Por eso, de entre toda la creación, Dios creó al hombre como un ser espiritual, con el espíritu de Dios. Y en el principio, ciertamente, el espíritu de Dios estaba en ellos. Como seres espirituales, Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio de su espíritu. ¿Por qué? Porque Él quería estar juntos con nosotros. Él quería estar junto con nosotros. Junto con nosotros. Así como el hombre disfrutaba de que Dios estaba junto con él, todo era bendición. Todo era bendición. Hoy día igual. Así como el hombre disfruta de que Dios está conmigo, si vosotros habéis restaurado esa relación con Dios a través de Cristo, así como disfrutáis a través de Cristo de que yo estoy en Él y Él está en mí, la oscuridad como las olas se desvanece. Mi vida empieza a recibir bendición. El hombre, así como disfruta de que Dios está junto con él, todo cambia a bendición. Salud, todo se vuelve una bendición. Pero por el lado contrario, al hombre que no disfruta de que Dios está junto con él, cuanto mejor le va, peor. Tienen éxito con la economía y se pierden con la economía. Les llega la fama y se pierden con eso. ¿Por qué? Es por el estado espiritual en el que están. Hoy hemos leído un versículo que tiene relación con este otro. En Génesis 2, del 16 al 17, Dios da el pacto al hombre para que continuamente, por una eternidad, disfrute de este estado, de estar junto con Dios, estar en bendición. ¿Cuál es el pacto que Dios les da? No comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente si de él comieres, morirás. Lo que ocurrió es que el hombre, como hemos leído hoy, en Génesis 3, comió de este árbol. Y al comer de este árbol, ¿qué es lo que ocurrió? Que quedaron separados de Dios. El problema de la separación. ¿Qué significa que el hombre quedó separado de Dios? No comas de este árbol, porque ciertamente si de él comieres, morirás. El quedarse separado de Dios, ¿qué es lo que ocurrió? El Espíritu de Dios, que es vida en mí, les abandonó. Como el Espíritu de Dios abandonó al hombre porque cayó en pecado, ciertamente murieron. Quedaron en un estado espiritual separados de Dios sin llegar a conocer a Dios. ¿Cómo quedaron separados de Dios? En Romanos 3:23 nos habla la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y a consecuencia del pecado, todo hombre quedó bajo la autoridad de Satanás. A esto le decimos problema fundamental del hombre o pecado original. Y este es el problema del hombre. El problema por el que todo hombre sufre. Estando en este estado espiritual, ¿qué es lo que ocurre? Que vive una vida donde no tiene más remedio que vivir con lo que Satanás les da. Viven una vida en un estado espiritual completamente separado de Dios, sin desconocer de Dios, en pecado y sufriendo por la condenación del pecado. Sufriendo y afligido por lo que Satanás les da. Y si en una familia Satanás ataca de una forma, esa familia es afligida por el mismo problema espiritual. Ese es el único problema del hombre. Y desde este momento de Génesis 3 que hemos leído, es el comienzo de todos los problemas. Es el comienzo de toda infelicidad del hombre. Hoy día, ¿hasta qué punto el hombre está engañado? La gente desconoce de esto, desconoce de esta verdad. Y como desconocen de ello, piensan que su problema es otra cosa. Piensan que su problema
es su puesto de trabajo, o que su problema es la situación en la que viven, o que su problema es su adicción. Realmente no es así, sino que han vivido una vida en un estado espiritual donde ese estado espiritual les ha llevado a vivir o a enfrentarse a las limitaciones y al problema en el que viven sumergidos hoy. Uno tiene que entender esto. Entonces entenderá por qué necesita a Cristo. Yo me he encontrado muchas personas donde les he hablado del Evangelio, les he hablado de Cristo. Y me dicen, no, si yo no necesito a Cristo, si yo lo que necesito es que me des de comer, si yo lo que necesito es un poco de dinero. Una vez estaba yo en la iglesia, vino una persona a pedir dinero y le invité a un café ahí en la iglesia y le estuve predicando el Evangelio. Y decía, si yo solo quiero que me des dinero, no quiero que me cuentes más cosas, me decía, ¿no? No, que tu problema es este. No, si yo solo quiero unos euros, así me decía, ¿no? Unos wones. La gente desconoce de esto, pero en realidad es su problema. Pero piensan que su problema es otra cosa. La Biblia nos habla de que ese es el único problema y el problema fundamental que todo hombre necesita solucionar en su vida para recibir la salvación. ¿Qué es lo que ocurre? Que no desconocen de esto y ven solo su realidad. Ven solo su aflicción, sus limitaciones. Pero esto es lo que Satanás ha traído a su vida. Por eso hay mucha gente que al conocer a Cristo y solucionar este problema fundamental en su vida, reciben sanidad. Yo, sinceramente, pienso que la sanidad a la drogadicción es algo imposible. Es algo imposible. Yo he visto como drogadictos pues, hacen sus 24 horas en las drogas. Es algo imposible, pero si Dios lo hace, es posible. He hablado con pastores que tienen mucha más experiencia que yo con el campo de la drogadicción. Y ellos mismos dicen, Toñín, es que el problema del Ministerio de Sanidad con la drogadicción es que la gente piensa que el objetivo es dejar que se droguen. Eso es muy difícil. Es algo que Dios puede hacer. Si Dios lo hace, es posible. Pero nuestro objetivo no es que dejen de drogarse, sino ayudarles a que este problema sea solucionado y a que se encuentren a ellos mismos dentro de la palabra de Dios. Ayudarles a que su relación con Dios se estreche dentro incluso de este problema. Y si Dios obra, realmente les trae sanidad. Yo pienso que esa es la sanidad correcta que nosotros debemos hacer. Debemos entender y abrir nuestros ojos para entender el problema espiritual. Por esto, cuando uno conoce a Cristo, realmente empieza a recibir sanidad. ¿Por qué? Cristo es la respuesta de Dios que ha traído para solucionar este único problema. Tenemos que entender esto y abrir nuestros ojos para hacer la sanidad correcta. Una vez me encontré con una persona donde me decía, es que en mi familia peleamos mucho. Digo, en la tuya también. Digo, bueno, yo creo que en todas las familias pelean. Dice, no, pero no es que solo peleemos, sino que cuando empiezan a pelearse, los muebles que hay al lado empiezan a salir volando. Entonces empezamos a discutir y ya ahí perdemos el conocimiento y la silla que está al lado sale volando. Entonces, bueno, es algo, en mi familia también peleamos, pero no hasta este punto, ¿no? Entonces, claro, esta persona me decía que sufría mucho por eso, porque es que de verdad no lo podían controlar, se tiraban las sillas a la cabeza los unos a los otros. Yo le hablé de este problema. Le hablé de que el problema no es que se tiran las sillas a la cabeza, sino el estado espiritual que estas personas tienen que les lleva hasta ese punto de ira, hasta ese impulso. Eso viene por un problema espiritual que ha estado obrando ahí, sobre todo en esta línea familiar, por muchos años. ¿Cómo se quebranta eso? ¿Cómo se rompe eso? Es oscuridad. Si un creyente no abre sus ojos para entender eso, no podrá salir de ese problema espiritual. Entonces, entendiendo que es un problema espiritual que no está en ti, que ni siquiera es tuyo, pero que Satanás te lo ha dado, y tú
sin conocer esto, estás viviendo aferrado a ello, tienes que deshacerte de ello. ¿Cómo? Aferrándote a Cristo, aferrándote al Evangelio. No es el problema, no es su carácter, no es que esta persona sea así, sino que esa oscuridad que hay en él es el estado espiritual que esta persona tiene que le lleva a hacer estas cosas. Entonces, entendiendo esto, entendiendo cuál es el único problema, ¿qué tenemos que ser? Las personas que hacen o que comparten la única respuesta. Porque hay una única respuesta. Hoy estamos viendo la palabra de Dios con el título El movimiento de verdaderos discípulos. Aquel que entiende cuál es el único problema, cuál es la única respuesta. Serán las personas que podrán ver cuál es entonces la única corriente en la que yo tengo que estar. Estas personas se convertirán en los verdaderos discípulos. Si vemos en la escritura de hoy, ahí aparecen las hojas de la higuera, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pues cometen el primer pecado, ¿qué es lo que hacen? Que se sienten avergonzados e intentan solucionar el problema de pecado por ellos mismos. Empiezan a sentirse avergonzados, incluso a tener miedo. Entonces, ¿qué hacen? Que para intentar solucionar este problema o cubrir el problema del pecado, juntan las hojas de las higueras y se crean delantales. Eso es religión. Adán y Eva intentando solucionar el problema del pecado que había en sus vidas, juntando hojas de higuera para intentar cubrir ese problema del pecado. Esto es el método del hombre. Pero nosotros sabemos que el problema del pecado, el problema de Génesis 3, el problema fundamental de todo hombre, no puede ser solucionado por métodos del hombre. Cuando uno está en pecado, de verdad que se siente avergonzado. Por esto necesito a Cristo. Cristo vino para solucionar el problema del pecado. Cristo vino para solucionar el problema de Satanás. Cristo vino para abrir el camino para que nos podamos encontrar a través de él con el Padre. Entonces, no hagamos un problema de lo que ya no es un problema. Uno no conoce esta única respuesta y empieza a vivir su vida de fe sin realmente tener un fundamento en Cristo. ¿Y qué ocurre? Que empieza a crear problemas de lo que realmente no es problema. Jesucristo nos dio la solución al problema del pecado. Por lo que el creyente, aquel que está en Cristo, ya no tiene condenación por el pecado, porque la ley de vida en Cristo Jesús le ha salvado de la ley, de la muerte y del pecado. Eso sois vosotros. Por lo que, como creyentes, no os sintáis afligidos por el sentimiento de culpa por el pecado. Otra vez me he caído, otra vez me he equivocado, otra vez me ha salido mi problema espiritual, otra vez por mi herida, tal, he hecho esto, no está bien. No os sintáis mal delante de Dios. Todo lo contrario, venir a Dios. Cada vez más cerca, tener la conclusión, me he equivocado, otra vez no puedo disfrutar del Evangelio, otra vez me ha salido esto. No os desaniméis, todo lo contrario, aferraros más a Cristo. Cuanto peor o cuanto menos disfrutáis de Cristo, más cerca venir de Él. Venir más a Él con ese corazón sincero. ¿Por qué? Realmente necesitamos de Él. Yo soy pastor, yo necesito de Cristo todos los días. Yo realmente lo sé. Y en el momento que no disfruto de Cristo, me caigo otra vez en el problema. Necesitamos de Cristo. Y sé que por mis métodos es imposible solucionar este problema. Por eso, en Génesis 3:15, ahí Dios le da la respuesta al hombre, que no es por tu método, que no es una religión, sino que un día vendrá la simiente de la mujer, Cristo, la simiente de la mujer a pisar la cabeza de la serpiente. Jesucristo vino a destruir la obra de Satanás. Jesucristo vino a solucionar este problema fundamental del hombre. Eso no es la religión, sino que es el Evangelio. No es el método de Dios, no es el método del hombre,
sino que es el método de Dios. Es el método de Dios. Solo a través del método de Dios el hombre puede solucionar ese problema único en sus vidas. ¿Por qué? Esa simiente, la mujer, Cristo, que es el Evangelio, la respuesta de Dios al hombre, ese Cristo vino como verdadero profeta. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios. Por eso Cristo, como dice en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Solo creyendo a través de Jesucristo yo puedo restaurar esa relación con Dios. Solo a través de creer en Jesucristo puedo restaurar la bendición del Edén. Jesucristo no solo vino como verdadero profeta, sino también vino como verdadero sacerdote. Y al morir en la cruz y derramar su sangre, Él murió para pagar por todos vuestros pecados. Por eso en Romanos 8, del 1 al 2, dice la palabra de Dios que aquellos que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús os ha librado de la ley, de la muerte y del pecado. Jesucristo además vino como verdadero rey. ¿Por qué? Porque es el método de Dios para que podamos recibir la salvación. Por eso, creyendo en Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre? Que toda obra de Satanás que ha estado obrando en mí, todo engaño, toda atadura, todo lo que Satanás ha estado trayendo a mi línea familiar, es quebrantada. ¿Por qué? Jesucristo vino como verdadero rey para destruir las obras del diablo. Por eso creemos en Jesucristo. Por eso Dios envió a Jesucristo, no para que creáramos una religión, no para que vivamos una vida religiosa, sino que para que dentro del Evangelio, dentro de Cristo, tengamos vida. Dentro de Cristo podamos vivir en vida. Así como vosotros disfrutáis de Cristo, entenderéis el verdadero problema. Así como disfrutáis de Cristo, todo cambiará a bendición en vuestras vidas. Os bendigo para que estos ojos sean abiertos en el día de hoy. Que podáis ver a las personas y contarles, identificar el problema de esta persona, no es lo que está hablando. No es lo que está hablando. Como he dicho, vaya donde vaya, me encuentro gente que tiene problemas. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Gente que tenga la respuesta. Gente que pueda compartir la respuesta. Por eso, estando en México o en Los Ángeles, viendo el campo de allí, yo me he dado cuenta. Nuestra pelea es contra los Nefilim. Nuestra pelea es contra la oscuridad, contra Satanás. ¿Qué es lo que no hay? Gente que pelee. Gente que pelee. Por eso, sinceramente, yo llegué a México y allí pues tienes que entrar en las inmigraciones, ¿no? O sea, en el aeropuerto cuando llegas tienes que hablar con el policía, ¿no? Que está ahí esperando. Y nada, pues el hombre muy simpático, además hablaba español. Hombre de España, tal. Digo, sí, hola, ¿qué tal? Y empezamos a hablar en español. ¿Y qué tal? ¿Tu primera vez en Estados Unidos? Tal? Bueno, no es la primera vez. Y ella me dice, ¿qué has venido a hacer? Digo, pues he venido a traducir. Ah, muy bien, tal. Y siguió la continuación, o sea, siguió la conversación y me dice, mira, no te lo tomes a mal, pero nuestra conversación se graba por seguridad. Y tú me has dicho que has venido a traducir, pero has traído la visa de turista. Entonces, si has venido a traducir con la visa de turista, esto es ilegal. Entonces le he dicho, creo que lo estás malentendiendo. He dicho, yo no soy traductor, soy pastor y yo hago mi ministerio en Corea del Sur. ¿Qué pasa? Que va un pastor coreano, que es profesor mío además, y juntos para hacer el ministerio, como él no habla el idioma, yo he venido para ayudarle traduciendo. Dice, creo que ahora lo entiendo mejor, pero se ha quedado grabado. Entonces, porque es mi trabajo, dice, no te enfades, dice, pero yo te tengo que enviar a una segunda investigación o con un segundo policía. Y yo no sabía lo que era. Y nunca me había pasado, ¿no? Y me dice, digo, bueno, vale, es tu trabajo. Pero no lo entiendo, creo que lo has malinterpretado. Y me dice, bueno, dice, de verdad no te sientas mal. Dice, si tú le explicas al segundo policía lo que me has explicado a mí, seguramente que no tengas ningún problema. Digo, vale. Como no sabía lo que era, digo, bueno, pues envíame al segundo policía, a ver que yo se lo cuento. Yo no tengo nada que esconder, yo se lo cuento. Si no he venido a trabajar.
Y, y claro, te quitan el pasaporte, viene otro policía y dice, bueno, pues sígame por aquí. Y me metieron en una sala y cuando abren la puerta, pues había pues 50 personas fácilmente, entre 50 y 100 personas. La sala llena, como una sala de espera. Ya cuando entré ahí, dije, uy, me parece que esto no es lo que yo pensaba. Estuve 5 horas en el aeropuerto. ¿Qué es lo importante? Que cuando llegué, lo primero que hacen cuando entras a esa sala, te quitan el móvil. Bueno, no te lo quitan, pero te dicen, está prohibido que toques el móvil. Porque claro, tú has entrado ahí porque ellos sospechan algo de ti. Entonces, tienes que guardar el móvil en la mochila. Yo me senté, lo saqué y escribí al que me estaba esperando afuera, oye, es que segunda investigación de inmigraciones, pues ya sabrían lo que es. Y nada, como no puedes utilizar el móvil y allí hay un montón de gente, todos con las mascarillas sentados, ¿qué haces? Primero mirar a la gente, después el reloj. Y empieza a pasar 30 minutos y claro, ya empiezas a orar, ¿no? Empiezas a orar. Empieza a pasar 1 hora, 2 horas, entonces empiezas a orar mucho más. Yo me di cuenta en ese momento, porque al principio no lo entendía. A ver, es un malentendido. ¿Qué hago yo aquí? Y después empecé a orar. ¿Qué persona soy yo? ¿Qué hago? ¿Por qué he venido yo aquí a Estados Unidos? ¿Qué estoy haciendo aquí en Estados Unidos? Y en ese momento me di cuenta. Yo cuando suelo viajar al extranjero, porque tengo que dar algún mensaje o voy a hacer algún entrenamiento o algo, pues yo antes de salir de aquí de mi casa ya tengo el mensaje, el contenido del entrenamiento, incluso las respuestas que me gustaría recibir, un poco la dirección que Dios me ha dado para hacer ese ministerio, y yo eso preparo unos títulos de oración y lo comparto con las ancianas que hay aquí en Corea del Sur, que oran siempre por mí, el grupo de las misiones para que estén orando por mí. ¿Qué pasa? Que esta vez yo iba a traducir. No tenía nada que preparar, no había preparado ningún mensaje ni nada. Y si el pastor que iba a predicar en México me hubiese dado el material por adelantado, pues yo hubiese preparado algo, pero es un pastor que recibe bien la guía en el campo y no por adelantado. Entonces, no me dio tampoco ningún material a traducir ni nada. Entonces yo iba un poco a ver a qué pasaba. Y de verdad, mi última conversación con las ancianas que siempre oran por mí, voy de camino al aeropuerto, esta vez voy, pero de verdad no sé cómo tenéis que orar. Ora para que reciba la llenura del Espíritu Santo continuamente, que me guíe, orar por el pastor que va a predicar, y yo voy un poco a ver lo que pasa y hacer lo mejor que pueda la traducción que tenga que hacer. Ese era mi corazón. Cuando estuve 5 horas ahí, ya cambió. ¿Por qué? Al fin y al cabo, nuestra pelea es contra los nefilim. Si yo no hubiese estado ahí 5 horas, yo creo realmente que esas 5 horas ahí en el aeropuerto fue el mayor tiempo de bendición. Fue el comienzo de las respuestas de este viaje para mi vida. Porque fue el tiempo que Dios preparó para que yo pudiera estar orando realmente sabiendo quién soy yo. Es que yo soy la persona que tiene este mensaje. Es que a través de mí, porque tengo la única respuesta, puedo compartir este evangelio a una persona y la vida de esta persona cambia por completo. Soy la persona que Dios utiliza y a través de la cual continuamente el movimiento de verdaderos discípulos en las 237 naciones se están levantando. ¿Qué hago aquí en Corea? ¿Qué hago aquí sentado yo en esta sala? Yo oraba de esa forma. Ahí empecé la batalla espiritual. Y después de salir de eso, íbamos a tomar una hamburguesa y ya no era lo mismo. Viajamos hacia México y ya no era lo mismo. Ahí he visto el gran muro, 2 muros, 20 y pico metros, más grandes que las farolas que hay por las calles. Tú lo ves y digo, yo esto ni con 17 años me lo salto, que era más ágil. Ahora mucho menos, quizá por abajo más que por arriba, pero yo no me lo salto esto. Y han puesto hasta 2. ¿Por qué han construido un muro ahí en la frontera? Para que la gente no cruce. Y yo al ver eso, ¿qué pensaba? Que es verdad. Han puesto un muro para bloquear a las personas, pero lo espiritual no lo puede bloquear, un muro. Y vamos a México a predicar el evangelio. Todo empezó a cambiar. Lo veía con esos ojos espirituales. Y en cada encuentro que tenía con las personas, cada encuentro que tenía con algún discípulo en la Universidad de Remanentes, ya la conversación, el contenido que yo compartía era diferente. ¿Qué me doy cuenta?
Que Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos. ¿Tenéis algún problema? ¿Alguna dificultad? No seáis engañados. No es esta situación en sí. Dios quiere que ores. Es importantísimo para el creyente que estemos orando. ¿Por qué? 100% si yo no oro, me vuelvo ignorante del mundo espiritual. Si yo no oro, 100% me voy a lo físico. Si yo no oro, 100% no veo este problema. ¿Qué veo? Mis limitaciones, mi situación de hoy, mis errores, que mi pareja me ha fallado, que mi hermano me ha hecho no sé qué, que mi amiga tal, 100%. Os bendigo para que continuamente seáis estas personas que tenéis este tipo de ojos. Entonces, ¿qué veréis? Que solo hay una única corriente. Una única corriente en la que yo debo permanecer, una única corriente que yo debo compartir. ¿Entender bien la corriente de hoy? Génesis 3:15. En medio del problema del pecado original, Dios que da el evangelio, la respuesta, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, Cristo. Vino una época de desastres donde el hombre se corrompió por completo, hasta el punto que Dios, me falta esta palabra en español, que Dios se arrepintió, esa era la palabra, de su creación, la época de Noé. Y Dios, a Noé, que era la persona que halló gracia delante de los ojos de Dios, le dio de nuevo el evangelio. Construye este arca que representa a Cristo, para que todo aquel que entra dentro del evangelio, todo aquel que entra dentro de Cristo, viva. Es el mismo desastre, el diluvio. Y el diluvio, para aquellos que estaban dentro del arca, era vida, pero aquellos que estaban fuera perecieron. En cada época de desastres, en cada época donde el evangelio se perdió, Dios siempre dio su pacto. Se lo dio a Moisés cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y a través del sacrificio de sangre, el pueblo de Israel fue libre de Egipto. No solo eso, que de nuevo perdieron el pacto de Dios y cayeron en esclavitud en Babilonia. Y nuevamente Dios levantó al profeta Isaías para profetizar que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. De nuevo, la gente consideraba de Jesucristo que era como Elías, que era como Jeremías, como Juan el Bautista o algunos de los profetas, pero Pedro pudo confesar y entender que ese Jesús no era uno más, sino, esto es Emmanuel, sino que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión quiere decir que Pedro entendió que ese Jesús que ellos tenían delante, el Señor, Jesucristo, él era el Mesías, el que había de venir a solucionar este único problema. Por eso recibió bendición. Por eso Dios le dijo, bienaventurado eres. Aquellos que conocen esta corriente pueden cambiar la corriente de su país. Aquellos que conocen esta corriente pueden cambiar la corriente de destrucción que hay en el individuo, en las personas. Aquellos que conocen esta corriente realmente pueden salvar a otras personas y hacer el ministerio de la sanidad. Solo pensar en una cosa, ¿cómo ha entrado la corriente del evangelio en mi país? La verdad que el sábado estaba terminando de preparar el mensaje. Yo sabía ya que el pastor José iba a estar aquí hoy. Y lo tengo apuntado como un tema de foro para hablar con él. A ver si nos tomamos un café para hablar un poco de la corriente del evangelio en España. He ido a México y he podido hacer la misma pregunta. En México hay muchos cristianos. Se ha abierto la Universidad de Remanentes y enseguida 50 pastores han entrado. Son 50 iglesias. Cada uno tiene sus miembros. Y son pastores y obreros importantes los que se han registrado en esta Universidad de Remanentes, que además está en español. Yo lo considero que es nuestra respuesta. Y les he preguntado lo mismo. ¿Cuál es la corriente que hay en México?
En México hay muchos cristianos, también hay mucho catolicismo, pero hay muchos cristianos. Ahora, ¿el evangelio que ha entrado en México es el evangelio de Jesús el Cristo o es el evangelio místico como Elías? ¿Es el evangelio donde se predica que Jesús es el Cristo o es un evangelio humanista como Juan el Bautista? ¿Es el evangelio de que Jesús es el Cristo o es una religión más como algún profeta? Es un profeta más. Por esto, para que lo podamos entender mejor, por esto Dios, ¿qué es lo que nos ha permitido? Para que podamos levantar discípulos verdaderos que entienden ese único problema, esa única respuesta y la única corriente, ¿qué ha establecido Dios? La Universidad de Remanentes, eso es en inglés. Remnant University, las siglas. ¿Qué es entonces la Universidad de Remanentes? Es la universidad que es como un seminario donde enseñamos teología. ¿Para qué? Para que a través de este movimiento de la universidad se esté levantando ¿el qué? Verdaderos discípulos. Personas creyentes que dentro, con el contenido del mensaje que la Biblia nos habla, puedan tener esta conclusión conociendo el único problema y la única respuesta. Esta Universidad de Remanentes, yo estoy seguro que será la Universidad de Remanentes que hace el movimiento como el movimiento de Dothan, donde discípulos realmente se levantaron. A los discípulos con los que yo me estoy encontrando, ¿qué voy a hacer? Les voy a ayudar a que puedan estar preparando de esta forma. Ya os he hablado alguna vez de estos hermanos de Ghana que han estado aquí conmigo y han recibido el Evangelio. Para mí esto era un título de oración. Ahora, ellos con este evangelio que hacen muy bien el camino de salvación. Se van a su país, ¿cómo pueden continuar? Necesitan un entrenamiento. Para mí, la Universidad de Remanentes es una respuesta. Es una respuesta muy importante, donde ellos pueden estar preparándose. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta que el contenido del evangelio ha sido transmitido a ellos. Te hacen el camino de salvación con la cruz, con todos los versículos, se la han aprendido estupendamente, además lo ven en su vida. ¿Cuál es el siguiente punto? Que ellos se saben el camino de salvación, lo han memorizado muy bien, lo hacen muy bien, lo explican muy bien, pero este camino de salvación, ¿cómo se aplica a esta persona? Hasta ahí les cuesta. Eso es entrenamiento. Eso es campo. Eso es experiencia en el campo. Experiencia en el ver cómo Dios obra cuando comparto de Cristo. Os lo digo muchas veces, 100 veces que haces el camino de salvación, 100 veces que es diferente, siendo el mismo mensaje, hablando del mismo problema. ¿Por qué? Este evangelio, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, se aplica a cada persona. Esos son los ojos que hoy tenemos que entender. Aquel que puede ver eso, identifica que el problema de esta persona o lo que esta persona necesita no es lo que realmente parece que está requiriendo, sino que es Cristo. Entonces, de forma especial, podemos hablarles ¿de qué? De la única respuesta. Y en ese momento que yo estoy hablando de Cristo, es el Espíritu de Dios quien obra conmigo. Y se levanta la obra de la salvación. En este tiempo donde he podido estar visitando la Universidad de Remanentes en México, pues yo me he dado cuenta, este es el movimiento que Dios está empezando para salvar México y Latinoamérica. ¿Por qué? No es que venga mucha gente, sino que los que vengan puedan ser realmente este tipo de discípulos. Hoy estamos aquí por internet, a las 8 de la noche en Corea del Sur. ¿Por qué hago yo esto? Yo ya he dado mi culto a Dios. No se trata de hacer un culto más, sino que a través de esta reunión, muchos otros discípulos por todo el mundo, hasta las personas que pueda llegar, se puedan levantar de esta forma. En la iglesia por internet, donde nos estamos juntando todos los domingos, tenemos este título de oración, que se puedan levantar líderes y obreros que se responsabilicen de sus campos. Yo oro por cada uno de vosotros de esta forma. Estáis en Guadalajara, que se levante el líder, el obrero, que se responsabilice de la religión de Guadalajara. En Palma de Mallorca, en Tarragona, que cada uno de los creyentes en cada una de vuestras casas, vuestra confesión de fe sea como la de Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en esa región las puertas del Hades no prevalecen.
entonces ahí Dios os da las llaves del reino para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra sea desatado en los cielos. Con una persona que se establezca, que tenga esa confesión, eso es la iglesia. Jesucristo sobre esa confesión, ¿qué edifica? Su iglesia. Por lo que cada uno de vosotros sois iglesias. Yo estoy aquí en Corea y estoy orando por la evangelización de España, por los 500 millones de hispanohablantes. Y desde aquí, Dios, ¿qué está estableciendo? Iglesias, personas. Ahora, yo lo tengo muy claro. Dios, ¿qué es lo que desea ahora de cada uno de vosotros? Que dentro del evangelio, fortaleciendo esto en vuestras vidas de fe, madurando esto en vuestra vida de fe, creciendo espiritualmente, que podáis ser esos discípulos verdaderos que se puedan responsabilizar de una iglesia, que se puedan responsabilizar de una región, de las almas de esa región. Para ello, para hacer ese movimiento, Dios que ha establecido en nuestro Darapán, la Universidad de Remanentes. Por eso que juntos, con esta respuesta y orando por ello, os bendigo para que continuamente estéis orando por ello, incluso que también podamos estar recibiendo este tipo de entrenamientos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día en el que hoy hemos podido darte culto. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por el evangelio que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esa única respuesta y porque como discípulos que entendemos el evangelio podemos estar dentro de esa única corriente. Bendice a cada uno de los creyentes que hoy por vía online están aquí reunidos, para que esta palabra se esté cumpliendo en cada uno de sus campos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Sin él sería imposible que nosotros pudiéramos grabar, enraizar y tener verdaderamente este bendito evangelio como la solución y la respuesta a todo ser humano. Gracias por habernos llamado en esta época para que podamos estar haciendo el movimiento de discípulos para levantar los verdaderos discípulos. Gracias porque
tú nos permites quedar para hacer que otros queden y levantar las siguientes generaciones para que den respuesta a ese único problema. Gracias, porque la solución es Cristo y queremos verdaderamente estar concentrados en ello ahora, durante el tiempo también del entrenamiento, de las conferencias y cada uno de los días de vida que tú nos concedes. Agradecerte, Señor, poder estar como tu iglesia, aun siendo online. Y ahora que sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, inmerecida pero completa, sobre todos los que abrazamos este pacto, sobre los remanentes, y que el Dios Trino sea glorificado y manifestado en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de manera que llenos del Espíritu podamos estar disfrutando en este itinerario del pacto como aquellos que tú, Señor, vas a seguir manifestándote, que estás con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. Amén.